El tema de hoy se llama, no pongan todavía el tema de hoy, si ustedes ven la imagen, es la importancia de la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo clasificamos este mensaje? Un mensaje de enseñanza, pero es un mensaje doctrinal. Cualquiera puede estar pensando en este momento, pero Pastor Roberto, pero este mensaje era para el domingo anterior, domingo de resurrección. Pero este mensaje es un mensaje para Semana Santa y ya estamos en el mes de abril. Hermanos, este mensaje no es solamente para Semana Santa. De hecho, la Semana Santa a veces cae en abril y a veces cae en marzo. No hay una fecha exacta porque los días de Semana Santa son seleccionados y elegidos con anticipación en base a los movimientos de la luna. Por eso es que usted va a encontrar que en cada Semana Santa siempre hay luna llena. Entonces, en base a cuándo estiman que el próximo año va a ser la luna llena, seleccionan y programan la Semana Santa. Así que la Semana Santa no es un día específico. Y este tema, la importancia de la resurrección de Jesucristo, no es un tema solamente para Semana Santa. Es un tema para todos los días del año. Y el tema de la importancia de la resurrección de Jesucristo es la doctrina fundamental de nuestra fe cristiana. No es la doctrina de la iglesia, no es la doctrina de la denominación, es la doctrina base y fundamental sobre la cual las demás doctrinas están encima de ella. Quiere decir que si nosotros entendemos, comprendemos y tenemos claridad de lo que es la doctrina, primera doctrina que tiene que ver con la salvación. Dentro de la salvación está el nacimiento, la muerte, crucifixión y la resurrección. Esa es la doctrina número 1 de nuestra fe cristiana. No de nuestra fe de la iglesia, no. Aclaro eso porque separo la iglesia con la fe cristiana. Es nuestra fe cristiana, la número 1, y sobre la cual se edifican las demás doctrinas. Dice la palabra del Señor en Hechos 2:42, que perseveraban los discípulos, que perseveraban los primeros cristianos, que perseveraban los primeros creyentes y seguidores del Señor. Recuerden que había un grupo de 500 discípulos, no solamente eran los 12 apóstoles. Perseveraban en la doctrina, ¿de qué? De los apóstoles. ¿Pero en qué perseveraban? En la doctrina. La palabra perseverar significa persistir. La palabra perseverar significa afirmarse. La palabra perseverar significa continuar. Quiere decir que no está por casualidad ese pasaje 2:42 del libro de Hechos, sino que los creyentes perseveraban, se mantenían firmes, se mantenían bajo la convicción de la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina número 1 tiene que ver con la salvación, y dentro de la salvación está la muerte, crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Entonces tenemos que saber, no podemos pretender dominar las demás doctrinas, entender las demás doctrinas si no tenemos claridad de la primera doctrina, que es la base y fundamental. Tengo 2 objetivos en este mensaje. ¿Hacia dónde apunto este mensaje? ¿Hacia dónde lo direcciono? Desde el punto de vista que Dios me permite transmitirlo, pero hacia la iglesia. ¿Hacia dónde quiero llevar a la iglesia con este mensaje, con los 2 objetivos? Número 1, afirmar esta doctrina. Que si bien es cierto, no es Semana Santa, ya no estamos en Semana Santa, estamos en el mes de abril, pero que no tiene que ver solamente con la Semana Santa, sino que es una doctrina fundamental. Tan importante, que si usted no está bien parado, perdone la expresión que usa este término popular, si usted no está bien parado, si usted no sabe dónde usted está fundamentado en la doctrina, viene cualquier corriente de doctrina y se lo rueda y se lo lleva. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo. Está en 2 Timoteo, capítulo 3 y capítulo 4, y en 1 Timoteo. En las 2 epístolas, el apóstol Pablo, como padre espiritual de Timoteo, y como fundador de la iglesia, como el arquitecto de la iglesia bajo sus enseñanzas y la revelación que había recibido de Jesucristo directamente, advirtió que el tiempo final sería tiempo peligroso. Que sería tiempo peligroso porque muchos escucharían a espíritus engañadores y muchos oirían doctrinas de demonios. Escuche la palabra que está usando el apóstol Pablo. Doctrinas. La palabra doctrina significa enseñanza. Hay 2 cosas que advierte. Una, que escucharían espíritus engañadores. Y 2, doctrinas de demonio.
pero no solamente. Y la tercera, apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo dice claramente que el tiempo final sería tiempo peligroso. Estamos viviendo los días de la venida de Jesucristo a la tierra y esa es otra doctrina fundamental, pero la base y la primera es la salvación y luego están las demás doctrinas, el Espíritu Santo, la segunda venida de Cristo, todas esas son doctrinas. Dos objetivos mencioné hace un momento, que apunto como norte en este mensaje. Número uno, afirmar en la iglesia, en el corazón y en el espíritu, con la ayuda del Espíritu Santo, esta doctrina tan base y tan fundamental, que es la base de nuestra fe cristiana. Si no existiera la resurrección, no existiría el cristianismo, así de sencillo. Si Jesucristo, dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, no hubiera resucitado entre los muertos, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. ¡Qué contundente! Más claro no lo pudo haber dicho. Estaría además yo predicando aquí si Jesucristo no resucitó. Número uno, afirmar en la iglesia esta doctrina que no tiene que ver solamente con la Semana Santa. Aclaro esto porque alguien puede estar pensando, y lo vuelvo a repetir, porque el pensamiento puede cruzar en la mente, pero este era un mensaje para Semana Santa. No, este es un mensaje para los 365 días del año. Y el segundo objetivo que apunto con este mensaje es motivar a la iglesia, incentivar a la iglesia e invitar a toda la iglesia, si es posible. Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor implementar escuelas en esta iglesia. Y la escuela número uno que se va a implementar, si es que ya no inició, porque escuché antes de irme a Nicaragua que se iba a iniciar, es la escuela de nuevos convertidos. La escuela de nuevos convertidos está direccionada hacia poner el fundamento en la iglesia. Son las doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana. Si alguien está aquí sentado y siente que no maneja las doctrinas de su fe cristiana, que no las maneja con claridad, que ni siquiera sabe cuáles son las doctrinas, ¿puedo preguntarle, por favor, sin ánimo de hacerlo sentir mal, con el mayor respeto mío hacia ustedes, solamente para como un diagnóstico? ¿Puede usted levantar la mano así con valentía, con naturalidad? Si yo fuera usted y yo estuviera en su lugar, yo levanto mis manos, y si puedo las dos. ¿Saben cuáles son las doctrinas fundamentales de la fe cristiana suya? Levante la mano si no lo sabe. No tenga pena. ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales de la fe cristiana? ¿Cuáles son? ¿No las conoce? Levante la mano si usted no las maneja con claridad. Si usted no las sabe con claridad. Ok, la voy a hacer de otra manera. Levante la mano los que sí conocen y sí saben cuáles son las doctrinas fundamentales de su fe cristiana. Hermanos, en las dos preguntas la gente no levanta las manos. Estas dos preguntas, las dos maneras en que la hice, no es para hacer sentir mal, ni para avergonzar, ni para yo verlos, ni para que el pastor vea las manos. Solamente son preguntas de diagnóstico. Son preguntas para palpar la temperatura doctrinal en la iglesia. ¿Cuántos saben que estamos viviendo los tiempos de la segunda venida de Cristo a la tierra? Estamos tiempos finales, hermanos. Tiempos sumamente peligrosos. Mateo 24, y no es casualidad, porque estamos en el año 2024. El versículo 4 nos da la primera señal de los tiempos finales. Algunos dicen cuáles son las profecías de la segunda venida, cuáles son las señales que nos van a indicar de que Cristo viene y está a las puertas. Y no estoy hablando de la segunda venida, pero quiero dar una introducción a este tema. Bueno, terremotos dicen algunos, otros dicen rumores de guerra, otros dicen que los hijos se levantarán contra los padres, las nueras contra las suegras, los yernos contra los suegros. Habrá hambre, habrá pestilencia, vivimos el COVID, tambores de guerra suenan por todos lados, terremotos tuvimos uno hace unos días en Taiwán, otro en Nueva York y New Jersey, que no es un lugar de temblores. Toda la población de New Jersey y New York estaban alarmados, porque no es un lugar donde se tiembla como en Japón, que es normal. La señal número uno, de acuerdo a las palabras de Jesucristo, la señal número uno de que estamos a las puertas de la venida de Cristo es Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe.
quiere decir que iba a haber un movimiento de falsedad doctrinal, de enseñanza, falsedad a todo nivel, que si fuera posible, hasta los escogidos serían engañados. Y uno se pregunta, yo soy de los escogidos. ¿Cuántos son de los escogidos del Señor aquí? Levante la mano. No tenga temor, levante la mano. Yo soy de los escogidos del Señor. Pero si usted no está bien fundamentado en la doctrina de la fe cristiana, cualquier corriente de doctrina falsa se lo rueda y se lo lleva. Les voy a leer qué está pasando en el mundo actualmente. Esa es la introducción que estoy haciendo y cuando editen el video tal vez puedan poner, el título de hoy es la importancia de la resurrección, pero esta es la parte 1, porque solamente voy a dar la introducción. Cuando Dios ponga en el corazón de nuestro pastor, y no quiere decir que sea el próximo domingo ni el siguiente, no, cuando Dios dirija a nuestro pastor, porque sabemos que Dios guía a nuestro pastor, Él indicará cuándo será la segunda parte y terminaré el mensaje. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Entre los más famosos de los Cristos que están en el mundo, ahorita en el 2024, está uno que está en Australia y se llama Alan, pero no es nuestro hermano Alan, él está aquí en Alajuela. Tiene su pareja y su pareja es María Magdalena. Está en Australia, pero tiene millones de seguidores. Está en Australia y participa de programas nacionales e internacionales en televisión. Está en Australia, pero está llena de las redes sociales. Está en Australia e imparte seminarios en todo el mundo. Y lo están siguiendo millones de personas. Estamos hablando de la actualidad, 2024. En Brasil, este se llama Álvaro Teis. El primero, el que acabo de mencionar, formó una iglesia y se llama La Verdad Divina. Si esta iglesia, perdón, no voy a utilizar la iglesia como mal ejemplo, si la esquina que está al frente tuviera un rótulo que dice, aquí se reúne un grupo de fe que se llama Vida Divina, el nombre atrae. De hecho, muchos van a meter a pared de sufrir, solo porque mencionan el Espíritu Santo de Dios. Espero que nadie de los que esté aquí haya ido a ese lugar, porque es una combinación y una mezcla de espiritismo, hechicería, brujería y el evangelio. Pero si usted está aquí y estuvo ahí, de gracias a Dios, porque el Espíritu Santo lo sacó y lo trajo a una iglesia donde se le predica la verdad de Dios. Amén. Brasil. Se llama Álvaro Teis. Y fundó la iglesia de Suprema de Orden Universal. Tiene millones de seguidores, pero tiene un lugar donde él vive y está rodeado de mujeres que lo acompañan y son sus principales seguidoras. Pero tiene millones de seguidores, viste de blanco, con barba blanca y todo lo demás. En Siberia, Rusia, está Sergei. Muy especial ese nombre, ¿verdad? Y la iglesia que fundó se llama la Iglesia del Último Testamento. Me suena a los santos de los últimos tiempos, ¿verdad? Por no decir otra frase. Y hay gente que está siguiendo estos falsos cristos. Y uno de los últimos que causó un impacto tan grande, mencioné Siberia, Australia y Rusia, pero uno de los cristos falsos que más impactó todo el continente de América fue el de José Luis de Jesús Miranda, un puertorriqueño que se proclamó como el Cristo resucitado. Un hombre joven de 60 años, murió a los 67, puertorriqueño, empresario radicado en Miami, y él dijo que era el Cristo resucitado. Eran millones de seguidores,
se puso un tatuaje de los 3-6 y los seguidores de él, en apoyo a su fe, también se tatuaban los 3-6. En el 2013 cayó enfermo de un cáncer y en Dallas, Texas, en un hospital murió y hasta el día de hoy no ha resucitado. Causó un revuelo en las redes sociales que llegó a influenciar la iglesia cristiana con su doctrina de la gracia, pero una gracia tergiversada. Creemos en la gracia de Dios. Y por gracia estamos aquí y por gracia somos salvos y no por obras para que nadie se gloríe. Pero la manera en que él predicó y enseñó tergiversó la gracia. Y muchos creyentes que querían caminar en dos aguas, en el mundo y en el pecado y con Cristo, fueron atraídos por esa falsa enseñanza y fueron seducidos como los Gálatas por una falsa enseñanza que les decían: puedo ser cristiano y puedo, como Ricky Martin, vivir la vida loca. Puedo fumar, puedo beber, puedo tirar mi cana al aire, puedo tener mis 2 novias y soy casado, o puedo tener mis 2 novios y soy casada. Puedo tener ojitos alegres. Ojitos alegres son ojitos saltarines, ¿verdad? Que ven lo que no debemos de ver. Y fueron seducidos. Y fueron seducidos. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de la resurrección? Tiene que ver mucho, hermano. Porque si no estamos bien fundamentados en la doctrina de nuestra fe cristiana, viene cualquier corriente doctrinal, no solamente de falsos cristos. Cualquiera dice: bueno, es fácil, hermano, para nosotros es fácil. Si usted es un creyente, es fácil yo poder identificar un falso Cristo. Bueno, aquí en Centroamérica teníamos un Cristo, si ustedes no lo conocen, no voy a mencionar el país, pero ese Cristo se llama el Cristo de los pobres y tiene seguidores. Aquí en Centroamérica está vivo y sigue predicando. Entonces, si no estamos bien fundamentados, hermanos, usted puede ser arrastrado. Bueno, mencionaba que a veces es fácil identificar y decir: bueno, a mí que venga un falso Cristo es fácil que yo lo reconozca, que yo lo discierna, porque es muy fácil. Sí, pero ¿qué tal de los falsos profetas? ¿Qué tal de los falsos maestros? ¿Qué tal de los falsos apóstoles? Yo creo en el ministerio quíntuple, lo creo firmemente, pero hay falsos apóstoles autoproclamados que no tienen las señales ni las marcas de un verdadero apóstol. ¿Y qué tal si viene una falsa enseñanza, un falso pastor? La palabra habla de falsos maestros, falsos evangelistas, falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros, mencioné, falsos hermanos también, que están entre nosotros, dice la palabra del Señor. O sea, hay un movimiento de falsedad hoy en día. Y hermanos, y ahora tenemos la ventaja por un lado, la bendición y el beneficio de las redes sociales, pero por otro lado, si usted no está bien fundamentado, para usted poder representar un peligro y un riesgo altísimo de ser ese grupo de que, si fuera posible, hasta los escogidos van a ser engañados. Si usted está prestando oídos a voces que se levantan, recuerden lo que dijo el apóstol Pablo y lo vuelvo a enfatizar: apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hay enseñanzas que son fábulas, hermano. Tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de ser una doctrina correcta, pero son fábulas. Y la verdad está siendo apartada del oído. ¿Por qué? Porque están escuchando espíritus que son demonios, engañadores, que vienen de su padre, que es padre de toda mentira. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Más claro, hermano, doctrinas de demonios significa enseñanzas demoníacas, que parecen ser pero que no lo son, y que tienen que ser, algunas de ellas, discernidas por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra de Dios. El pastor hablaba sobre la importancia de meditar, leer la palabra. Hermanos, la iglesia tiene que leer la palabra del Señor. Hagamos un ensayo ahí, ahorita, así de simple. ¿Cuántas horas yo dedico a las redes sociales? ¿Cuántas horas yo dedico a googlear? ¿Cuántas horas yo dedico a YouTube? ¿Cuántas horas yo dedico a TikTok? ¿Cuántas horas yo dedico a esto? ¿Y cuántas horas dedico en el día a meditar y leer la palabra del Señor? Este es un ensayo simple de 2 más 2, 4. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo le dedico?
¿Cuántas veces yo agarro la palabra del Señor? ¿Cuántas veces yo agarro los resaltadores y los lapiceros? ¿Cuántas veces yo agarro una libreta para anotar un versículo que tocó Dios mi corazón en el momento de leerla? ¿Cuánto tiempo dedico? No necesita que yo o alguien o nadie de nosotros venga a cuestionarle y decir, usted dedica esta cantidad de tiempo, pero dedica esta cantidad poca de tiempo a la palabra del Señor. Si usted no lee la palabra, si usted no medita la palabra, si usted no escudriña la palabra, si usted no estudia la palabra del Señor, usted fácilmente va a ser llevado por corrientes de doctrinas de demonios. La gente está escuchando cualquier fuente, ni siquiera se toman el tiempo para preguntar y cuestionar, hermanos, ¿esta fuente es buena o esta fuente no es buena? ¿Este predicador que estoy escuchando en YouTube es bueno o no es bueno? Tendrán apariencia de piedad. Hola, ¿qué tal, streamers? El video de hoy no te lo vas a... Parecerán, pero no lo son. Lea Hechos capítulo 19, cómo el apóstol Pablo le advierte a los líderes de la iglesia en Éfeso. Les hace una advertencia, les hace un llamado y los exhorta y los alerta y les dice que dentro de vosotros se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Como pastor uno cela las ovejas, hermano, las cela con celo santo. Uno como pastor quiere saber dónde están las ovejas, dónde se meten, qué escuchan, qué ven, qué están viendo en las redes sociales, de qué se están alimentando espiritualmente, de qué fuente de nutrición se alimentan. Uno cela con celo de Dios, porque uno sabe la responsabilidad que tiene delante de Dios, que rendiremos cuenta al príncipe de los pastores. Entonces es importante leer la palabra, pero no solamente leerla, estudiarla, escudriñarla, inquirirla, investigarla, consultarla. Entonces el Espíritu Hola, Santo Dios te tendrá bendiga, palabra te en su saluda el espíritu pastor y su Leonardo corazón Yepes, nuevamente con un poderle video para ayudar tratar de ser de a bendición para ti. diferenciar, Hoy a vamos a reconocer, estar hablando de distinguir cómo y a conectar discernir el entre lo que programa es santo y lo que Holytics es profano, a entre OBS lo que es para de que Dios y las lo que no es letras de de las Dios, canciones se entre puedan lo que ver es en luz tu y entre transmisión, lo que es tiniebla. o que los versículos que está usando el predicador puedan salirte en vivo en la Dos transmisión objetivos a tiene través este de mensaje: Facebook, YouTube. afirmar la verdad de Dios a través de la primera doctrina fundamental de la salvación, que tiene que ver con la muerte y resurrección de Jesucristo, que es el fundamento de nuestra fe cristiana. Y dos, motivarlo y incentivarlo. Y no importa si usted tiene años de estar en el Señor, pero si usted no domina, no tiene claridad y no entiende y no sabe cuáles son las doctrinas de su fe cristiana, levante la mano y dile: pastor, yo quiero ser un candidato para ser parte de esa escuela de nuevos convertidos, porque ahí se le va a instruir y se le va a enseñar las doctrinas fundamentales de su fe cristiana. Esto es importante, esto es de vida o muerte, hermano. Los tiempos que estamos viviendo es de vida o muerte, porque hay tanta falsedad, tanta apariencia de que es de Dios, pero que no es de Dios, hermano. Usan el lenguaje nuestro, usan el vocabulario bíblico, usan la palabra del Señor, pero se convierten en ángel de luz. Póngame el título, por favor, hermano Alan, gracias. Este es el tema, hermanos. Tiene que ver con lo que estoy hablando, porque esta es la doctrina fundamental. Esto no es un tema solo para Semana Santa, este es un tema doctrinal que tenemos que perseverar en esta doctrina. Si nosotros no entendemos que Cristo resucitó, hermanos, entonces, porque no solamente se trata de creer en Cristo. Recuerden que los discípulos creyeron en Cristo, creyeron que era el Hijo de Dios. Jesús se le acercó a los discípulos y les dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Mateo 16:15. Bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y el apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, esa revelación que tú tienes de que yo soy el Hijo de Dios, de que yo soy quien digo ser que soy, el Hijo de Dios, no vino de tu entendimiento humano, no vino que alguien te evangelizó, no vino que alguien te lo sopló y te lo dijo. Fue el Espíritu Santo a través del Padre que fue revelado a tu vida. Pero esa es la verdad de Dios, que Jesús es el Cristo. Los discípulos creyeron, pero no solamente se trata de creer en Cristo, porque todos estos seguidores, millones de seguidores, y José Luis Jesús Miranda, que tuvo millones de seguidores en Latinoamérica por ser un latino, su iglesia
tenía toda la tecnología, inundada las redes sociales en esa época que no estaba tan desarrollado como ahorita, en la década del 2010 en adelante. Se conectaban a través de las redes sociales. Los seguidores se tatuaban, dejaban familias, dejaban bienes, dejaban trabajo por seguirlo a él. Y ahora que él murió, fueron dispersados porque es una secta. Se dieron cuenta que todo lo que él habló y dijo no era cierto, que era el Cristo resucitado y murió de cáncer. No pudo sanarse él mismo, no pudo resucitar al tercer día. Pero lo siguió gente de la iglesia cristiana también. La importancia de la resurrección de Cristo es importante. No tengo el control, no hay control, ¿verdad? Bueno, pásame a la siguiente lámina. Okay. Bueno, hay dos imágenes que no se logran ver. Estas son imágenes de una película, por supuesto. Jesús resucitado y el soldado romano que cuando lo vio resucitado se quedó impactado. Bueno, de eso vamos a hablar luego. La siguiente lámina, por favor. Me gusta ilustrar a veces las enseñanzas. La misma figura de la película cuando lo vio la tumba vacía. Romanos 1:4. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Porque la resurrección de Cristo valida, prueba y confirma que Jesús es quien dijo ser era. Jesús siempre declaró y proclamó ser el Hijo de Dios. Y cuando Él resucita, Dios, ¿quién lo resucitó? A Jesús entre los muertos, Dios. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Dónde nace nuestra fe cristiana? Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios y confesares con tu boca que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Somos salvos por la creencia, por la fe en Cristo como el Hijo de Dios, en Cristo como el Señor, Salvador nuestro, pero confesamos con nuestra boca para salvación que Dios lo levantó entre los muertos. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería esta iglesia, vana sería este mensaje y vana sería que estuviéramos reunidos hoy domingo, estuviéramos en el estadio quizás. Romanos 1:4 declara esa verdad. Jesús declaró ser el Hijo de Dios. Y cuando Dios, conforme a Romanos 10:9, lo levanta entre los muertos, Dios está probando que lo que dijo Jesús era cierto. Es como diciendo, Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él públicamente declaró ser el Hijo de Dios. Y yo lo resucito porque eso es verdad y lo levanto entre los muertos. Pero si Jesús no hubiera sido el Hijo de Dios como estos, José Luis Jesús Miranda, como el de Australia, el de Brasil y el de Siberia en Rusia, que dicen ser el Hijo de Dios, que dicen ser el Cristo resucitado, prueba está de que murió en el hospital en Dallas, Texas, de cáncer, y no resucitó, porque Dios no aprueba algo que no es cierto. Póngame la siguiente lámina. Esto es lo que vamos a hablar en dos partes probablemente, lo más seguro. La siguiente lámina, por favor. Me gusta que vean qué es lo que voy a hablar. Me gusta que sepan el orden que voy a llevar en el tema que voy desarrollando. Es una guía que me permite llevar en un orden y de una manera consecuente de la A a la Z un tema. Pero ese orden está sujeto al Espíritu Santo de Dios. Porque ese orden, el Espíritu Santo de Dios muchas veces me lo ha cambiado. No solamente me cambia el orden, sino que me cambia hasta el mensaje a último momento. Pero mientras no lo haga, entiendo que me está guiando a seguir en ese orden que Él me ayudó a preparar el tema. Entonces, número 1 es la introducción, que es lo que estoy haciendo. La introducción va a ser un poquito amplia porque quiero poner la base y el fundamento de todo el tema. Por eso lo voy a hacer en dos partes. Entonces solamente voy a impartir el día de hoy la introducción y si acaso el punto número 2. Entonces primero la introducción, es lo que estoy hablando y voy a hablar otras cosas de la introducción que pareciera que no tiene nada que ver con el tema, pero está dentro del tema,
Porque si no logramos entender los tiempos que estamos viviendo, hermanos, entonces no entendemos la importancia que tienen las doctrinas de nuestra fe cristiana. Entonces, número 1, la introducción. Segundo, las declaraciones de Cristo. ¿Qué son las declaraciones de Cristo? Son todas aquellas proclamas que Él hizo, aquellas afirmaciones públicas. Nunca lo hizo en secreto. Nunca lo hizo a un discípulo. Lo hizo públicamente a los discípulos y al público que lo seguía. Son muchas las aseveraciones donde Él decía ser el Hijo de Dios. Eso lo vamos a ver con algunos pasajes, no todos, porque en los 4 evangelios son cantidades de pasajes donde Él declaraba que Él era el Hijo de Dios, de que era necesario que Él fuera arrestado, tomado prisionero, llevado a juicio, ser condenado, ser crucificado, muerto y resucitar al tercer día. Punto número 3, la escena de la resurrección. ¿Cuál es la escena de la resurrección? Hermanos, no se les olvide traer libreta para anotar, porque si usted no trae libreta y usted no anota, lo que escuchó se le fue y nunca más lo tendrá. Número 3, la escena de la resurrección. ¿Cuál es la escena de la resurrección? Son varias cosas dentro de la escena de la resurrección. Tienen que ver con varios puntos que lo voy a mencionar luego. Tienen que ver con la tumba, tienen que ver con el lugar del sepulcro, en la tumba tiene que ver con el sepulcro tiene que ver con el funeral. Cuando hablamos del sepulcro, hablamos del funeral. Una cosa es la tumba y otra cosa es el sepulcro. El sepulcro tiene que ver con toda la preparación del funeral. Así como cuando vamos a un funeral, hay una vela, hay una preparación, hay una carroza, hay un desfile, hay un acompañamiento con los familiares hasta que llegamos al lugar donde va a ser depositado el cuerpo. Entonces eso es el sepulcro. Entonces, tiene que ver con el lugar físico, ya de la tumba, tiene que ver con la roca, que fue la que tapó la tumba, tiene que ver con el sello. Todo eso es la escena de la resurrección. Y cada punto tiene una definición y una explicación y una enseñanza para nuestras vidas. No es algo histórico que debemos de conocer por cultura, por historia. No, son hechos y evidencias que tenemos que entenderlas y saberlas para saber por qué y para qué resucitó y cómo resucitó. El sello. Está la tumba, está la roca que fue la tapa de la cueva. Vamos a ver algunas imágenes luego. Está el sello. El sello era un cordón. Si esta es la puerta de la tumba, ahora vamos a ver las imágenes. Luego ponen una piedra y luego ponen un sello. El sello era un cordón de punta a punta que no permitía que la piedra fuera movida y ahí va el sello dentro del cordón. Si alguien trataba de impedir, de mover la piedra, tenía que romper el sello y romper el cordón. Y se hubiera dado cuenta que fue violentada la tumba. Tiene que ver con la guardia, la escena, la guardia. Una guardia eran 4 soldados romanos que fueron asignados para custodiar la piedra con el sello. Y la piedra no la podía mover cualquiera. Requirió de un ángel que al moverla y al abrirla provocó un terremoto. Así de grande, así de pesada y así de inmovible era esa piedra. No sé cómo hicieron, no habían montacargas, no habían mulas, mecánicas me refiero, ¿verdad? Tal vez hicieron uso de bestia o de una legión de soldados para poder mover la piedra y colocarla. Pero una persona, 2 personas no podían. Fue removida por el ángel y provocó un terremoto. Estamos hablando de la escena: tumba, el funeral, el sello, la guardia. ¿Qué más? Bueno, la escena. Después cuando toquemos ese tema vamos a ver los puntos. La aparición de Cristo resucitado. Luego vienen las falsas teorías, el punto número 4. Hasta el día de hoy hay teorías falsas que tienen que ver con la resurrección de Jesucristo. Algunos dicen que no murió. Está la teoría del desmayo. Simplemente el cuerpo sucumbió a semejante sufrimiento violento de Jesús y terminó desmayado en la cruz. No murió. Esa es una teoría que hasta el día de hoy se mantiene. La teoría del desmayo se llama esa. Está la teoría del robo, que no murió ni resucitó, que no resucitó, murió pero que no resucitó, porque se lo robaron el cuerpo. Hasta el día de hoy permanece y está en el libro de Mateo, que hasta el día de hoy se divulga entre los judíos que el cuerpo de Cristo fue robado. Está la teoría de la alucinación. Recuerden que la primera persona que vio a Jesús resucitado fue María Magdalena, y María Magdalena tenía un pasado bien cuestionable. María Magdalena tenía 7 demonios.
María Magdalena probablemente era una mujer que cayó bajo el espiritismo, la hechicería y el encantamiento, y era una persona que con 7 demonios, al igual que el gadareno, se manifestaba, y al igual que del gadareno andaba en las calles dando voces, dándose contra las piedras y tirándose con intentos de suicidio. El gadareno porque tenía por lo menos 2000 demonios adentro y le gustaba vivir en lugares desérticos. Por eso cuando alguien se aparta y se aísla y cae en estado depresivo, esa persona está bajo presión demoníaca, porque los demonios hacen aislar a la persona, la hacen encerrarse, no se bañan, no comen, no se peinan, no se visten, no se lavan los dientes, no se quieren levantar, no quieren ir a trabajar, no quieren ir a clase, no quiere ver al cónyuge, no quiere ver a los hijos, no quiere ver a nadie y se encierran. Esas son opresiones demoníacas, esas son las características que se manifestaron en el gadareno. María Magdalena tuvo 7 demonios, probablemente algunas manifestaciones tiene que haber tenido. Si el gadareno hablaba solo en las calles, ¿cuántos han visto gadarenos aquí en Alajuela? Yo he visto muchos gadarenos en la calle. Son gadarenos modernos. Andan desvestidos, pantalones rotos, sin camisa, descalzos, hablando solos, con el pelo largo, con una mirada lunática. Bueno, si María fue la primera en decir que vio a Jesús resucitado, y fue la primera que divulgó que había resucitado, porque lo vio resucitado. Está la teoría de la alucinación. Le atribuyeron a ella que había visto alucinaciones por causa de su pasado. Eso es como que alguien la fumaba verde, ¿verdad? De los que estamos aquí. Eso es como que alguien se tiraba sus buenas pilsen ahí. Y sus rones blancos. O el cañita, ¿verdad? Y tiene un pasado violento, de droga, de alcoholismo. Viene a Cristo y empieza a testificar que Jesús se le apareció vivo también, porque Jesús no solamente se le aparece a María y a los discípulos, Jesús se nos puede aparecer a cualquiera de nosotros hoy en día, como el Cristo resucitado. Jesús dijo que el que me ama será amado por mi Padre y yo me manifestaré a él. Se le puede manifestar en sueño, se le puede manifestar en visión. Salmo 17:3 dice que él nos visita en las noches y usted no se da cuenta. Así que tenga cuidado con lo que se acuesta viendo en internet, con su celular y lo pone en la mesa de noche, porque Salmo 17:3 dice que él nos visita en la noche y probablemente cuando él va acercándose a su cama, uy, pisé una chiva de cigarro, uy, o va Jesús ahí, uy, una lata de cerveza, me encontré en la cama de mi hijo. Y sirve en el altar y canta y adora y predica y diezma y ofrenda y está los domingos en la iglesia. Pero dice el Señor, pero topé con una lata de cerveza ahí. Amén. Salmo 17:3 nos visita en la noche. Entonces está la teoría de la alucinación. Muy probablemente le atribuyeron a María Magdalena una que otra mente demoníaca e infernal de que María había visto alucinaciones, pero no solamente María, que Andrés y Juan también vieron, que los 11 a quienes se les apareció Jesús mientras estaban en aquella habitación con puertas cerradas y Jesús atravesó las paredes y las puertas y se les apareció y le mostró las marcas y les dijo, aquí están, soy yo, Tomás, ven, mete la mano en mi costado, Tomás, palpa, soy yo. Está la teoría de la alucinación, de que Jesús alucinó, de que los discípulos vieron alucinaciones. ¿Cuántos han visto a Jesús? Tal vez algunos de ustedes han tenido alguna visión con Jesús o se les ha manifestado, tal vez no en persona, pero les ha dejado evidencia de que Él estuvo ahí con usted en su casa. Y si no estuvo ahí, sus ojos no lo vieron, pero usted sabe que fue Jesús el que hizo eso. Fue el milagro el que abrió la puerta a Jesús. Fue Jesús quien sanó esa enfermedad terminal. Fue Jesús quien lo libró de ese peligro. Fue la mano del Señor, fue la evidencia de Jesús. Bienaventurados los que creyeron sin haberme visto. ¿Cómo sabemos usted y yo que Jesús resucitó, si eso fue hace más de 2000 años? Los discípulos, María Magdalena está bien, vieron la tumba vacía, pero usted y yo, ¿cómo sabemos? Dice la palabra del Señor que debemos de estar preparados para presentar nuestra defensa, nuestra esperanza. Así de importantes son las doctrinas de nuestra fe cristiana,
tenemos que manejarlas, tenemos que entenderlas, tenemos que comprenderlas, tenemos que tenerlas con total claridad, porque estamos viviendo tiempos de falsedad, están habiendo unos movimientos de fe que no es fe cristiana, es fe en otras deidades. Las apariciones de Cristo resucitado. Se me fue. Ok. 5, 6. La predicación de los apóstoles. Yo no sé si usted sabía que la predicación de los apóstoles estuvo centrada totalmente en la resurrección. El mensaje en Pentecostés, cuando Pedro se pone en pie ante 3,000 personas, habló y rebatió y enfatizó y declaró y afirmó que Cristo que vieron ustedes muerto y crucificado, a quien ustedes crucificaron, Dios lo levantó entre los muertos y 3,000 personas fueron convertidas. Y ninguno de los líderes judíos que estaba ahí presente, nadie refutó, nadie negó, nadie trató de impedir de que se hablara de la resurrección, porque fue contundente el mensaje. El mensaje no fue sobre el Espíritu Santo, el mensaje no fue sobre sanidad ni milagro, el mensaje ni siquiera mencionaron la tumba vacía. Enfatizaron no la tumba, enfatizaron la resurrección de Jesús. Capítulo 2 de Hechos. ¿Sabía usted que la tumba no se menciona en todo? No hay un solo registro en la palabra del Señor, más que en los evangelios, cuando María fue y Pedro y Juan. Pero no hay un solo registro que los apóstoles hayan mencionado una sola vez la tumba vacía. Porque la tumba no es la razón. Es Jesús como persona que resucitó como Hijo de Dios al tercer día. Y ese fue el centro de su predicación. No fue la tumba, no fue el lugar físico, no fue el objeto, fue la persona. La tumba es importante, ¿por qué? Porque es la evidencia de que no está ahí. Pero no es el centro de nuestro mensaje, es la persona de Jesús. Luego vemos al apóstol Pablo predicando en Atenas. Y cuando él menciona la resurrección de Jesucristo, dice que los atenienses se burlaron de él. Ya vas a hablar de la resurrección. Y se fueron burlándose. ¿Y cuál es el tema suyo y mío? No solamente es que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó para nuestra justificación. Eso lo voy a mencionar luego con un poquito más de detalle. Tercero, conclusiones, resumen y luego la administración. El enemigo número uno, cuando enseño la palabra del Señor, es el tiempo para mí. Convicción, ¿qué significa convicción? Significa que usted se para en una verdad. Y usted puede estar bajo amenaza de muerte, bajo circunstancias difíciles, pero por causa de la convicción, usted está parado firme y usted sabe que eso es una verdad inconmovible para usted y no negociable. Al hermano Pablo, de un mensaje a la conciencia, algunos no lo conocen porque son jóvenes, fue un hombre de Dios usado, fue uno de los generales de Dios. Y cuando le predicaban sobre Cristo, sobre la muerte, resurrección de Cristo y sobre su fe en Cristo Jesús, le decían, pero puede que no sea cierto lo que estás predicando. ¿Y cómo sabes que es cierto todo lo que predicas de Jesús y la resurrección? Y le dijeron a él, si el día de mañana, cuando yo muera y yo abra mis ojos y yo descubro que no es verdad, no sucedió nada. Pero si yo abro mis ojos después de morir y descubro que es verdad, cambiará mi eternidad para siempre. Igual se lo preguntaron a Billy Graham y respondió la misma respuesta. Billy Graham, es la misma respuesta suya y mía. ¿Qué tiene que ver la resurrección con mi vida del 2024? Estamos viviendo tiempos tan peligrosos, hermanos. Estamos viviendo la teología, estamos viviendo la ideología de género. Estamos viviendo el tiempo de lenguaje inclusivo, donde en lugares públicos, en muchos países y en algunos, quizás como en este, pero todavía no tan restrictivos ni tan limitantes como España, donde usted tiene que dirigirse al público. Si yo estuviera en España, quizás tendría que decirle todes a ustedes, todes, ni todos ni todas, porque inclusivo significa que no tiene que haber discriminación de nadie, ni por sexo, ni por género, ni por raza, ni por fe, ni por preferencias sexuales. Dios guarde, usted utilice un lenguaje donde sus palabras pueden ser catalogadas y clasificadas como discriminación porque lo acusan con todo el peso de la ley.
Entonces estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos. Estamos viviendo tiempos de censuras. Atrévanse a publicar ciertas cosas en YouTube. El pastor predica y sube los mensajes a YouTube. Muchos de ustedes también. Y algunos que otros suben bailes de TikTok. No pierda el tiempo, hermano. Si usted es un creyente, no pierda el tiempo subiendo faulas. Un tiempo tan decisivo como el que estamos viviendo. Es para que toda la iglesia estemos inundada, el cuerpo de Cristo. Es para que inundáramos las redes sociales con mensajes verdaderos, con mensajes divinos, con mensajes conforme a la palabra del Señor. Pero hay mucha faula dentro del pueblo de Dios. No me refiero a la iglesia Herederos de Gloria, dentro del cuerpo de Cristo. Subiendo faulas, perdiendo el tiempo, sabiendo que las redes sociales son los canales de comunicación más efectivos hoy en día. Más que la televisión convencional, más que la televisión por cable. Usted ya no necesita cable, ya lo sabemos. Nuestros hijos ya no necesitan televisor, solo nos piden celular y tableta. Los de la vieja escuela todavía vamos a un canal y ponemos a tal hora el programa de televisión y las noticias. Pero los jóvenes no te ven televisión. Necesitamos inundar con la verdad de Dios. Estoy con la parte de la introducción solamente ahorita. Quiero mencionar algunas cosas porque es importante el tema de la resurrección, porque es importante el tema doctrinal, porque es importante que la iglesia domine, conozca, comprenda y entienda cuáles son sus doctrinas de su fe cristiana, porque están siendo probadas hoy en día. Los discípulos tenían claridad que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando Andrés conoce a Jesús, corre donde Pedro, San Juan 1 o 2, corre donde Pedro y le dice: Pedro, hemos hallado al Mesías. ¿Entendían que Jesús era el Mesías? Sí. ¿Entendían que Jesús era el Hijo de Dios? Sí. Lo entendían y lo creían. Pero todavía no había sido crucificado ni resucitado. Y esa fe de que Jesús era el Hijo de Dios les fue probada y fue sacudida con violencia cuando lo vieron arrestado y crucificado. Y cuando lo sepultan a Jesús, dice la palabra del Señor que todos fueron a agarrar las redes y se fueron a pescar nuevamente, a volver a la vida cotidiana. Su fe fue sacudida. Así que no solamente basta con creer que Jesús es el Hijo de Dios, también hay que creer que Jesús resucitó y resucitó para nuestra justificación. Ellos tenían convicción firmes. Tú eres el Hijo de Dios, le dijo Pedro, Mateo 16, 17. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Bienaventurado eres, Simón, te aplaudo, te felicito, porque tienes la revelación de quién soy yo. La tenía Pedro, la tenían los 11 discípulos. Pero cuando lo vieron arrestado, cuando lo vieron humillado, cuando lo vieron burlado, cuando lo vieron abofeteado, cuando lo vieron cargando la cruz y cuando lo vieron colgado en la cruz, en el Gólgata, su fe fue sacudida. No importa lo que usted crea y yo crea. Podemos creer en las doctrinas fundamentales de nuestra fe, pero nuestra fe va a ser probada, hermano, en lo que creemos. Estoy en la introducción. El Islam, y voy a ser muy cuidadoso porque sé que me están grabando y sale en redes sociales esto. El Islam es el movimiento de fe de más rápido crecimiento en el mundo hoy en día. Se estima que en los próximos años van a alcanzar casi el 35% de la población mundial. La población mundial son 7.000 millones de habitantes en el mundo hoy en día, un poco más. El 35% en los próximos años, el Islam va a alcanzar esa cifra de casi el 35%. El continente europeo está saturado de la influencia de la fe en el Islam. ¿Qué es el Islam? El Islam lo practican los musulmanes. El Islam, su Dios es Alá. El Islam tiene su profeta que se llama Mahoma y que subió al cielo, según su creencia. Y el Islam tiene su libro sagrado, el Corán. El Centro para el Estudio del Cristianismo Global. Hay organizaciones que se dedican al estudio y la investigación del cristianismo en el mundo hoy en día. En el informe reciente acaban de indicar que el Islam es la fe de mayor crecimiento y más rápido crecimiento en el mundo. Pregunto, costarricenses, ¿han visto la influencia del Islam en nuestro país?
Yo he visto en Alajuela personas vestidas como el Islam. En San José también, y han habido programas de televisión donde han entrevistado cómo el Islam está creciendo. ¿Han visto en los canales de televisión muchas novelas musulmán? ¿Han visto películas musulmán? ¿Han visto el resurgimiento que hay de turismo a Turquía y visitan los lugares sagrados del Islam? Usted va a Europa como cristiano y usted va a topar no con el catolicismo, usted va a topar con el Islam. Está su fe fuerte y sólida. ¿Cuántos saben que Dios va a sacar a naciones, gente de aquí, de esta iglesia? Dios ha puesto en nuestro pastor un ministerio de naciones. Y ese ministerio no va para él, va para también sus ovejas. Que Dios va a levantar personas que llevará a las naciones. ¿Estamos preparados para poder presentar nuestra defensa de nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús? ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para viajar a Europa? Este centro de investigación del cristianismo global también ha mencionado que existen 4.200 religiones en el mundo. 4.200. Si el Islam se estima que llegue casi al 35% en los próximos años, el cristianismo se estima que llegará al 31%, muy por debajo del Islam, en los próximos años, de la población mundial. Quiere decir que la influencia de otra fe, de otras creencias, de otros libros sagrados, de otros profetas, va a ser tan fuerte que va a sacudir la fe cristiana. Y si usted no está bien fundamentado en las doctrinas de su fe cristiana, usted puede ser rodado y se lo puede llevar una corriente de falsa doctrina. 4.200 religiones hay en el mundo. Las 5 principales son el Islam, el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo y el budismo. 5 principales en el mundo. Si el Islam va a alcanzar el 35% y el cristianismo el 31%, solo ahí tenemos casi 75%. Queda un 25% en manos de otras religiones, 4.200. Qué importantes son las doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana. Y la doctrina no solamente es la muerte y resurrección de Jesús, también tiene que ver la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la segunda venida de Cristo. Porque ¿sabía usted que hay fe cristiana, que hay movimientos de fe que tienen su profeta, tienen su libro sagrado y también tienen algunas creencias de que recibieron revelaciones? Y si se le aparece una de estas personas, hubo un hombre de Dios que se le apareció a Jesús. Y cuando le habló de la palabra del Señor, le habló cosas, ¿verdad? A él le dice: Jesús, si tú no me confirmas con la palabra todo lo que tú me estás diciendo, esta manifestación yo la rechazo. Y dice que Jesús le sonrió y le mostró todos los pasajes donde confirmaba lo que le estaba diciendo. Cuán importante es conocer la palabra del Señor y cuán importante es que la iglesia de Jesucristo tenga claridad de nuestra fe cristiana. Amén. Ya voy terminando, hermano. ¿Hasta dónde hemos sido influenciados? Ideología de género, lenguaje inclusivo, y ve algo tan sencillo, que esto ya lo he enseñado en otros lugares. Por causa de la diversidad de movimientos de fe que hay en el mundo, se nos está enseñando y se nos está educando y se nos está prohibiendo en algunos lugares, centros de trabajo y algunas culturas y países, de que ya no hablemos feliz Navidad, que ahora digamos felices fiestas, por respeto a las otras fe de otras personas. Y esa corriente y esa enseñanza ha entrado en el pueblo de Dios, que ahora vemos a los cristianos en las redes sociales: felices fiestas, felices fiestas. Yo le digo a las personas: ¿por qué no agregan felices fiestas, feliz Navidad? Porque feliz Navidad significa feliz natividad de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Está influyendo en el mundo nuestra fe y no nos estamos dando cuenta, y estamos cayendo en la corriente que se está moviendo en el mundo. Felices fiestas. Ahora en Semana Santa lo vi: felices fiestas, felices fiestas. No, feliz resurrección. Hubo un líder religioso aquí en Costa Rica que hizo una caravana de celebración pública en San José de la resurrección de Jesucristo. Así deberíamos de celebrar y festejar cada vez que hay Semana Santa a los 4 vientos que Jesús resucitó y que es el fundamento de nuestra fe. Pero los cristianos estamos calladitos y en silencio, y estamos atrincherados ahí. Y ya estamos
aprendiendo el lenguaje del mundo. Felices fiestas en Navidad. No, hermano, a los cuatro vientos, feliz Navidad. Feliz Navidad. Yo celebro el nacimiento de Jesús. Que otros movimientos de fe celebren otra cosa, que no crean en Cristo, porque no es el profeta de ellos, porque no es el Hijo de Dios para ellos, porque no es el Mesías para ellos. Lo respeto, con todo mi respeto hacia ellos, pero yo celebro lo que yo creo. Yo celebro lo que la palabra del Señor me enseña. A celebrar, a proclamar que Jesús resucitó. Porque la resurrección confirma y valida Romanos 1:4, que es el texto de este tema. Que Dios declaró a Jesús como Hijo de Dios por la resurrección. Vamos a hacer un alto, aquí termino, vamos a poner la presentación, la otra presentación, y ahí voy a terminar.